Bienvenido, mi nombre es Arecos Pizarro y en este episodio Dando en Tren viajé en la línea 13 Jade de Sao Paulo, hice el tren expreso Aeroporto y volví al tren normal. La versión que yo hice de la línea 13 Jade inició en Estación Luz con el tren expreso al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo y el servicio normal inicia en Engenheiro Goulart. Día viernes 25 de agosto de 2023, ese día estuve todo el día viajando en todas las líneas del metro de Sao Paulo, en varias líneas de trenes suburbanos. El paseo completo está en otro video. Al principio del viaje compré un boleto de metro, pagué 4 reales con 40, cerca de 0,80 dólares, 750 pesos chilenos. Y eso me permitió combinar con todos los metros y todos los trenes suburbanos de Sao Paulo, incluyendo este tren al aeropuerto. Yo aquí estoy combinando entre líneas, venía desde la línea 1 y tenía que buscar los servicios de los trenes suburbanos, CPTM. Y dentro de eso buscar donde dice línea 13 Jade, expreso aeroporto. Cada línea tiene un número y un color. Por esta escalera sube la gente que va hacia Estudiantes en la línea 11 y nosotros que vamos al aeropuerto Guarulhos en la línea 13. Ya en la estación Luz, en la parte de los ferrocarriles de Sao Paulo, el tren que veíamos era de la línea 11, rumbo a Estudiantes, un viaje de unos 50 kilómetros. Y en estas mismas vías tengo que caminar hasta la zona delimitada de la línea 13 Jade con este tren expreso. Eso puede enredar un poco, pese a que son líneas de números diferentes, en realidad simplemente se abordan en una zona distinta, pero en esta parte comparten la misma vía. Cuando yo hice el viaje, el tren expreso aeroporto tenía 3 estaciones: Luz, Guarulhos Secap y Aeroporto Guarulhos. Actualmente el servicio inicia en Palmeiras Barra Funda y me parece que también para en estación Brás. Descontando eso, lo que veas aquí en el video sigue siendo vigente porque el tren sigue parando en Luz. Algo importante de contar o destacar es que antiguamente, cuando este tren expreso aeropuerto se creó, tenía una tarifa diferenciada, el doble de los trenes normales, como 8 reales y algo. En algunas publicaciones antiguas de internet, como no se han actualizado, puedes llegar a leer eso y pensar que es así, pero no, lo recalco, no. Actualmente es un servicio integrado al metro y los demás trenes suburbanos, cuesta lo mismo, puedes combinar sin un monto extra. Yo no pagué nada adicional por usar este tren. Lo único que sí, tuve que tener paciencia. Desde la estación Luz se ven varios trenes, pero este servicio funciona cada 1 hora. Yo tuve que esperar más de 20 minutos para que se cumpliera el horario de salida, pero sabía que sería así. Había buscado información sobre los horarios y lo sabía. Todas estas personas están en lo mismo. Vamos rumbo al aeropuerto de Guarulhos, GRU. El tren es súper largo, grande y espacioso, pero quedó repleto. Quedé como estampilla en la otra puerta, literalmente. Si quieres viajar, te recomiendo que trates de tomarlo en la primera estación, que sería Palmeiras Barra Funda actualmente, porque ya ves que el tren tiene mucha gente y se llenó completamente. Lo digo como susurro, el tren es bien moderno. Trae unas pantallas con las estaciones y también tiene espacio para poner paquetes. Aunque ya vieron que el tren viaja con mucha gente. El viaje es súper rápido y expedito, porque como no tenemos paradas intermedias, realmente es un tren expreso. Le hace honor a su nombre
En la experiencia holística, recorriendo todas las líneas del metro de Sao Paulo, el monorriel, estos trenes suburbanos, me quedé muy feliz con todo lo que pude hacer en esta aventura. El viaje al aeropuerto internacional de Sao Paulo, el aeropuerto Guarulhos, es el último gran viaje de esta travesía. Y es un tremendo broche de oro porque podremos ver muchos trenes, muchas vías, e incluso en algunas zonas estamos paralelos al metro, a la línea 3. Sao Paulo, como les contaba, es una metrópolis de más de 25 millones de personas. Impresiona gratamente ver un sistema o una red de transporte tan ordenada. Por supuesto que debe tener sus problemas, la gente que vive en la ciudad experimenta el transporte de forma diferente. Yo soy un turista y un aficionado de transporte y obviamente lo veo desde esa óptica, pero mi experiencia fue una maravilla. Las estaciones son súper amigables, las combinaciones son fáciles de hacer, incluso en estaciones donde coexisten más de 3 líneas, es fácil de entender y todo está bien explicado. Dentro de la red de metro y los trenes hay policías, hay guardias, se ve mucha seguridad y está permitido tomar fotos y videos. Entonces realmente pude tomar muchas fotos, grabar tranquilo, me sentí súper seguro. Yo no conocía tanto de transporte de Sao Paulo, me fui informando para no ir tan perdido, para entender algunas cosas, pero realmente me sorprendió de una forma muy grata. En unos 20 minutos de viaje pasamos, pero no paramos, en la estación Engenheiro Goulart, o Ingeniero Goulart en español, que es el punto de inicio de la línea 13, con el servicio normal. Spoiler, es el tren que tomé para el viaje de vuelta. También veremos cómo es viajar sin usar el servicio expreso. En esta parte del viaje se hace en viaducto elevado, cruzamos el río Tietê. Algo que es importante aclarar es que Sao Paulo tiene 2 aeropuertos, Congonhas, que es de vuelos nacionales dentro de Brasil, y el aeropuerto Guarulhos, que es el aeropuerto principal y el aeropuerto internacional de Sao Paulo. Tienes que fijarte que sea el aeropuerto que necesitas, no vaya a ser que vueles a Congonhas y tomes este tren. En mi caso, como chileno, con mis amigos viajamos en Sky desde Santiago, la experiencia de vuelo low cost, y después para volver volé solito en Premium Business de LATAM, pasando al salón VIP en un Boeing 787, asientos 180 grados con comida caliente. El otro extremo, con una experiencia mucho más integral. Los 2 vuelos están publicados acá en YouTube, puedes verlos y disfrutarlos. Desde Chile también vuela JetSmart. En realidad hay muchas aerolíneas en Guarulhos. Estação Guarulhos Secap. Acesso à rodoviária. Desembarque pelo lado direito. Deixa pra quando eu morrer, tá? Exit on right side. 30 minutos de viaje y llegamos a la estación intermedia Guarulhos Secap, que tiene un andén central y se ve otro tren de la línea 13. Tren U512, arriba de las puertas está la información de la línea y las estaciones en una pantalla. Una de las cosas geniales de que estemos en viaducto elevado es que tenemos una vista privilegiada del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, Guarulhos, GRU. Ya empezamos a ver las pistas de algunos aviones, una bonita forma de terminar el paseo con más transportes. Muchos transportes. Estación Aeropuerto Guarulhos, punto final de la línea 13 Jade de Sao Paulo. No tenemos andén central, sino que tenemos 2 andenes extremos. Salí del tren, arriba hay un reloj, 17:32 horas. Llevo casi 9 horas ininterrumpidas recorriendo la red de metro y los trenes de Sao Paulo. Una locura muy linda.
Sin tanto público, podemos apreciar y ver el interior de los trenes que van al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Hay espacio para maletas y bolsos. La línea 13 Jade funciona exclusivamente con estos trenes, al menos por ahora. Son trenes de la serie 2500 CPTM, trenes de 8 coches para cerca de 2500 pasajeros, construidos por la empresa china CRRC Qingdao Xifang, año 2020, con aire acondicionado, unidades súper cómodas. En la estación Aeropuerto Guarulhos, la vía 1 va hacia Engenheiro Goulart, el servicio normal, y la vía 2 es el tren expreso que iba hacia la estación Luz. Por eso hay dos vías, los trenes estacionados, y los dos viajan a lugares diferentes. Me gustaron estos trenes, son súper lindos. Llegamos a la estación y ahora hay que ver cómo llegar al aeropuerto internacional desde aquí. Lo lógico es que debemos usar esa pasarela gigante para llegar a ese edificio que vemos por allá. ¡Wow! Está el A380 de Emirates. ¡Qué tremenda suerte! ¡Qué emocionante! Ese avión es demasiado lindo. En Chile no llegan, así que verlo aquí, gracias a Dios por tantas cosas bonitas que he podido vivir. Justo lo pude ver el instante preciso, una casualidad. ¡Qué genial! Ahora llega el instante, no sé si feliz o triste, pero tengo que salir de la red. Al salir ya no existirá mi boleto y tendré que pagar otro boleto para poder entrar al tren. Pero no me puedo quejar. ¿Cuántos viajes he hecho con ese boletito mágico de la mañana? Demasiado. Ahí están las boleterías. Tendré que comprar otro boleto para devolverme. En el horizonte se ve parte del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Estoy en la pasarela gigante que veíamos antes, caminando para ir al edificio que distinguíamos. Vamos a ver qué onda, cómo se llega al aeropuerto internacional. Esto es un terminal. Tenemos que hacer un transbordo para llegar. Ya. Yo me ubico, ya sé cómo explicártelo. El aeropuerto de Guarulhos tiene 3 terminales aéreos, 1, 2 y 3, y check-in con letras. Cada aerolínea tiene asignado un terminal y una letra para el check-in. Entonces, ves esta lista y sabes cuál es tu terminal y la letra que te sirve. Aunque no se ve mucho, hay unos letreros que indican hacia qué terminal va cada bus, porque sí, el transbordo es con estos buses de color verde. Son buses internos del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, de la concesionaria de Guarulhos. Son buses gratuitos que acercan esta estación del tren con cada terminal aéreo. Insisto, gratis. Una ruta viaja solo al terminal 1 y otra ruta viaja al terminal 2 y 3. Esta última ruta demora como 15 minutos. ¡Obrigado! De Yapa, como extra, estamos viendo el interior de los buses del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Este es un Busscar Urbanus Plus, la última versión de Busscar antes de su quiebra, año 2009, chasis Volkswagen. Y ver esto también es retratar algo histórico, porque actualmente hay un proyecto de aeromóvil, no sé cómo describirlo, como un monorriel o un vehículo ligero sobre ruedas que va a conectar esta estación con los 3 terminales aéreos. Entonces esta conexión con los buses desaparecerá. Tendrás que tomar ese vehículo. Me siento feliz porque alcancé a conocer esto y que estoy saludándolos una vez más. Muchas gracias por la sintonía. He vuelto a la estación Aeropuerto Guarulhos. Pensé en ir al aeropuerto, pero me demoraría mucho para volver. Como dato, esta estación también tiene baños públicos, sanitarios. Todas las estaciones de la línea 13 Jade tienen baños. Luz y Palmeiras Barra Funda también. Ahí se fue el tren hacia Luz. Reconozco que mi idea era volver en el tren expreso, pero como se me fue, no me quedó de otra.
tenía que volver en el tren normal que sale cada 15 minutos. El expreso viaja cada 1 hora. Este tren será el que me lleve hacia Engenheiro Goulart. Increíblemente, pese a todo lo que he caminado y recorrido, unos 10 kilómetros según el podómetro del celular, no estoy cansado. Realmente no estoy cansado, pero sí ha sido súper intenso y tengo que volver más que nada porque igual ya se está haciendo de noche. Oscurece temprano y quiero no llegar tan tarde. El viaje hacia Engenheiro Goulart justamente fue de noche, ya se oscureció, vemos las luces de la metrópolis. Perdí la cuenta de cuántos trenes tomé, no tengo la menor idea. En el mapa que hice trazando línea por línea, son algo más de 150 kilómetros de vías que hicimos. Fue un viaje grandioso, hice lo que quise y lo pasé súper bien. Por mientras, les comparto unos datos en forma de ficha y seguimos. El tren es la forma más rápida y barata para llegar al aeropuerto internacional de Sao Paulo, Guarulhos. El bus Airport Bus Service nos costó 35 reales para ir hacia el terminal Tietê, como $7, eso lo mostré en otro video ya publicado. Y el Uber que tomé desde el hotel cercano al terminal Tietê para ir al aeropuerto me costó 45 reales, como $8. Esa es la referencia de valores comparativos. En el mapa actual de la red, el expreso Aeroporto está marcado con una línea negra delgada, que yo la estoy marcando a propósito para que la noten entre tantas líneas. En el servicio normal, la línea 13 inicia o termina en Engenheiro Goulart y la línea 12 inicia o termina en Brás. Entonces el viaje es parecido, pero tienes que ir combinando un tren y otro tren y otro tren. Todos estos videos son presentados con mucho cariño por mis libros. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal y quienes dan su apoyo con un super gracias. En el supermapa, este viaje aparece con la extensión del tren expreso Aeroporto, desde Luz al aeropuerto Guarulhos. Retomando, en Engenheiro Goulart y la línea 12, justo llegó un tren que me servía para llegar a la estación Brás. Uno de los trenes que me llamó la atención cuando lo vi yendo hacia el aeropuerto. El tren ahora está llegando a Brás y es hora punta. Hay muchísima gente afuera esperando tomar el tren. Vemos algo del interior de este tren serie 2000 de CPTM. Uf, bajar en Brás fue caótico, casi me quedo arriba de nuevo. Les ahorré la vuelta, esto es directamente en la estación portuguesa Tietê. Salté de tren en tren hasta llegar a la primera y última estación de toda esta travesía. Para allá se puede alcanzar a ver el terminal de buses Tietê, el rodoviario más grande e importante de Sao Paulo, con buses nacionales y buses internacionales. La estadía en Brasil tuvo tantos viajes y tantas aventuras. Este video ha llegado a su fin. El viaje por esta red ha llegado a su fin. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Para mí fue una experiencia maravillosa. Les deseo que Dios los bendiga mucho, que estén muy bien y que sigamos disfrutando juntos. Ya nos veremos en más aventuras. Gracias por la sintonía y que estén muy bien. ¡Chau!